Génesis capítulo 8, nada más que nuestro texto será de los versículos 1 hasta el versículo 20. Si usted nos visita esta mañana, permítame decirle que hemos estado ya durante un tiempo en una exposición de los primeros 11 capítulos del libro de Génesis, que se conocen como la historia primigenia, y estamos en la narrativa acerca del diluvio. Estamos de hecho en la parte central de esta narrativa. Entonces, por favor, le pido que abra su Biblia en Génesis 8 del 1 al 20 y también que me acompañe en oración. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, bendito Dios, porque hemos podido escuchar la lectura de tu palabra, y te rogamos para la gloria de tu nombre que tú, Señor, envíes tu Espíritu y que tu Espíritu Santo entonces obre en quien predica y en quien escucha. Rogamos que le permitas al predicador ser fiel en la exposición de estas palabras que tu Espíritu Santo inspiró a Moisés a escribir sin error alguno. Y te rogamos, Señor, que concedas al que escucha un oído atento y un corazón dispuesto a recibir tu palabra. Todo esto lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la mayoría de ustedes obviamente sabe que mi esposa y yo, Grisel y yo, tenemos tres hijos varones. Y bueno, es muy interesante observar las dinámicas que hay en cada una de esas edades, ¿sí? en ese orden de nacimiento. Algunos de ustedes quizá son los primogénitos en su casa, algunos serán tal vez el hijo único, pero bueno, habrá algunos que tienen hermanos y hermanitos. Quizá usted, quizá tú, pues eres el hijo mayor, el hijo primogénito, o quizá eres el niño de en medio, o eres el más chico, ¿sí? el menor. Bueno, cada una de estas edades, si ustedes quieren, de estos hijos, pues tienen sus ventajas, pero también tienen sus desventajas, ¿no? Bueno, entre las ventajas que el hijo mayor tiene es que para él todo fue nuevo, él fue el primero y recibió pues vaya toda la atención, etcétera. Sin embargo, pues también hay desventajas, ¿no? Para el hijo mayor. El hijo mayor fue, ahora sí que el conejillo de Indias, ¿sí? Para padres, como en nuestro caso, muy jóvenes, inexpertos, no teníamos la menor idea de lo que era ser, lo que significa ser un padre, o lo que significaba ser un padre. Y está el hijo de en medio, el que nunca estrena, ¿no? El que siempre es comparado con el mayor y con el menor. Y está el menor también, a quien se le tiene un cariño muy especial, porque, bueno, a lo mejor fue una píldora olvidada o algo así, pero se le tiene un cariño muy especial al niño menor. Pero también tiene sus desventajas. Le voy a decir por qué. Cuando mi hijo mayor era un bebé y estornudaba o tosía en medio de la noche, ahí estábamos en urgencias, pidiendo que le checaran, le revisaran, que lo nebulizaran, que le hicieran placas, rayos X, ¿no? Ultrasonido, doctor, ¿qué tiene mi hijo? Así era. El segundo tosía en medio de la noche y pues te levantabas para atenderlo y ver qué es lo que tenía. El tercero tosía en la noche y decíamos, no nos va a dejar dormir este. Y quizá ustedes se pueden identificar con eso. Y hablando del hijo menor, Joel, tengo su permiso para contar esto. Pobrecito Joel. Lo olvidamos no una, no dos, no tres, 4 veces cuando era bebé, cuando era un niño. Una vez lo dejamos en la escuela. Recibimos una llamada de la directora, no van a venir por su hijo. ¡Ay, Joel! Y vamos a la escuela. La otra ocasión lo olvidamos aquí en la iglesia. Gracias a Dios que estaba uno de los hijos de nuestra hermana Lupita Garrido, Josué Junior, que lo encontró aquí en la iglesia
y nos llama, pastor, ¿no se le olvidó algo? ¡Ay, Joel! Y lo vamos a buscar. Una vez lo olvidamos en el baño en Disney World. Bendito sea Dios que lo encontramos. Pobre Joel, lo olvidamos una y otra vez. No sé si a usted también le pasó lo mismo, ya sea que fue olvidado, fuiste olvidado, o que tú o usted olvidó a alguien. Bendito sea Dios que su historia y la mía pues tienen un final feliz, pero no siempre es así. Fíjense en este encabezado de esta noticia. Bebé muere después de ser dejado en un carro, ¿sí?, en Carolina del Sur. El padre dijo que olvidó que el bebé estaba allí. Ahora, yo pensé que este era un caso aislado, pero no. Resulta que no. Se dice entonces que, las estadísticas nos dicen, fíjense que, aquí tengo el dato, que hay un número bastante alarmante de casos semejantes. La estadística desafortunada es que cada año en los Estados Unidos un promedio de 39 niños mueren al ser abandonados, dejados accidentalmente en un auto. Fíjese, un promedio de 39 niños al año. Entonces, hay quienes se preguntan por qué sucede esto. Y algunos investigadores han llegado a la conclusión de que es posible que esto se deba a una condición la cual han llamado el síndrome del bebé olvidado. Y entonces ahí presentan algunas pruebas. Al estar comparando los casos, pueden ver que hay similitudes en todos los casos, y hablan entonces de que este es un síndrome real, el síndrome del bebé olvidado. Si esto es verdad o no, no lo sé, pero lo que sí puedo decir es que algunos de nosotros ciertamente vivimos con el síndrome del hijo olvidado. Quizá algunos de nosotros podemos sentir que hemos sido olvidados no por nuestros padres, no por nuestros esposos, aunque eso puede ser verdad, pero que hemos sido olvidados por Dios. Y a lo mejor usted ha estado atravesando por una situación difícil. No sé, dureza económica, problemas en la familia, alguna enfermedad crónica. Y quizá usted ha orado y le ha rogado a Dios, le ha pedido a Dios a lo largo de mucho tiempo, y parece que su caso se ha perdido en una pila de oraciones olvidadas, no contestadas. A lo mejor eres una persona soltera y los días pasan y pasan y pasan y no puedes ver respuesta a tu oración, a tu deseo de encontrar un cónyuge. Cualquiera que sea el caso, también nosotros podemos llegar a sentir que nuestro Padre nos olvidó, no en el auto, pero nos olvidó en el horno de la prueba, en el horno de la aflicción, en el horno de la tristeza y el dolor. ¿Puede usted imaginarse por un momento qué es lo que Noé sintió al haber estado en esa arca por mucho tiempo, día tras día tras día? Lo único que veía hasta donde su vista llegaba era agua. Parecía como que Dios se había olvidado de él, quizá. ¿Puede usted imaginar lo que la audiencia original sintió? Aquellos para quienes este libro fue escrito originalmente, los israelitas que habían salido de Egipto, que recibieron la promesa de Dios de que Él les llevaría a una tierra que fluye leche y miel, pero por el pecado de sus padres, Dios los hizo peregrinar en el desierto por 40 año tras año, y pareciera como que Dios se había olvidado
de la promesa que les había hecho. Como ellos, usted y yo también, el día de hoy podemos sentir que nuestro Padre se olvidó de nosotros. Es por eso que todos nosotros necesitamos escuchar una preciosa verdad, una verdad que nos llena de ánimo. Necesitamos recordar que Dios es fiel a su pacto, que Dios es fiel a las promesas que Él ha hecho, que Él nunca ha olvidado, nunca ha abandonado a su pueblo, nunca ha roto una promesa. Esposos, esposas, quizá hemos tenido o han tenido que lidiar algunos de ustedes con la dura realidad de que su cónyuge quebrantó sus promesas que le hizo el día de su boda. Hijo, quizá ya ha crecido un cinismo en ti porque tu papá siempre te ha dicho: hijo, esta semana sí vamos a ir al parque. Mira, no pude esta semana, pero la otra te prometo que sí. Hijo, ya sé que te fallé 2 veces, pero no te preocupes, ahora sí vamos a ir. Entonces, cuando llega papá y dice: hijo, sí papá, ya lo sé, tú nunca cumples tus promesas. Por lo tanto, nosotros necesitamos escuchar esta verdad, la verdad de que Dios es fiel a su pacto, es fiel a las promesas de su pacto, pero algunas veces, desde nuestra perspectiva pareciera lo contrario. Pareciera que Dios realmente se ha olvidado de nosotros. Pareciera que Él no se acuerda de lo que nos ha prometido en su palabra. Y entonces, ¿qué pasa? Cedemos a la duda, cedemos a la impaciencia, aún a la desesperación. Por lo tanto, entonces, hoy se nos llama a través de este pasaje a aprender y creer una preciosa, una hermosa verdad que nos puede llenar de ánimo y aliento esta mañana. ¿A qué me refiero? A lo siguiente: debemos esperar pacientemente en las promesas de Dios. Y uno dirá: ¿por qué? Porque Dios fielmente guarda su pacto. Debemos esperar pacientemente en las promesas del Señor, porque Dios fielmente guarda su pacto. ¿Cómo este pasaje nos muestra, nos enseña esta hermosa verdad? Bueno, lo hace llamando nuestra atención a 3 implicaciones de la verdad de que Dios es fiel a las promesas de su pacto. ¿Cuáles son estas implicaciones? Número 1, en primer lugar, ya que Dios fielmente guarda su pacto, debemos estar seguros de que Él se acuerda y se acordará de nosotros. Ya que Dios fielmente guarda su pacto, debemos estar seguros de que Él se acuerda de nosotros. Primeros 5 versículos ahí en Génesis 8, por favor. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. La lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes 7º, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10º. En el 10º, al 1 del mes, se descubrieron las cimas de los montes. En este punto, Noé ya había estado bastante tiempo en el arca. Noé y su familia pasaron por el horrible juicio del diluvio. Devastación por doquier, muerte por todos lados, el mundo totalmente cubierto por agua. Y sin embargo, leemos aquí: y se acordó Dios de Noé.
Esta frase, si tuviéramos el tiempo, pudiéramos ver la estructura literaria que el autor sigue en este relato. Esta frase está en el centro de la narrativa acerca del diluvio. Y esta narrativa, por supuesto, va del 6:13 hasta el 8:22, perdón. En el centro del relato tenemos la frase: y Dios se acordó de Noé. Y está en el centro por una muy buena razón. Y es que el autor quería que su audiencia original y nosotros podamos saber que Dios también se acuerda de nosotros. Dios se acordó. Bueno, contraria a la palabra, de manera contraria a la palabra en español, se acordó, recordar, acordarse, que significa, por supuesto, ¿qué significa esa palabra en nuestro idioma? Bueno, significa o se refiere meramente a un recuerdo mental e involucra el haber olvidado algo. Cuando nosotros decimos, se acordó, eso quiere decir que tuvo un recuerdo mental, ¿sí? Porque había olvidado algo. Pero de manera contraria a esto, la palabra hebrea, y debo mencionarla aquí, la palabra sacar, por ejemplo, usted conoce uno de los hijos de Jacob es Isaacar, ¿no? La palabra sacar es una palabra que no significa lo mismo que nuestra palabra recordar en español. La palabra sacar, cuando se usa especialmente con referencia a Dios, significa obrar, ¿sí? Obrar en consecuencia a un compromiso previo hecho con una persona o con un pueblo en un pacto. Y esto es algo que encontramos de manera consistente a lo largo del Antiguo Testamento. Una y otra vez se menciona: Dios se acordó de su pacto, Dios se acordó de su pacto. Esto no quiere decir que Dios estaba empezando a mostrar las señales tempranas de demencia senil, o que Dios estaba empezando a sufrir de Alzheimer, o tal vez le dio COVID y, como en mi caso, ahora me olvido de muchas cosas. El otro día estaba buscando mis lentes desesperado, los tenía en la bolsa de mi pantalón. Eso no quiere decir que Dios estaba comenzando a olvidar cosas porque tenía muchos asuntos que atender. Lo que simplemente significa esta palabra es que Dios guardó su palabra. La palabra que le había hablado a Noé en 6:18, usted se acordará, le dijo: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarán en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de sus hijos contigo. Dios le prometió a Noé salvación, y Dios estaba siendo fiel a lo que Él le había prometido. Dios guardó la palabra que Él le había dicho. Dios cumplió la promesa que le había hecho. Amados hermanos, lo primero que Dios hace entonces en cumplimiento a su palabra, nos dice el versículo 1, es que Dios mandó un viento. Ahora, aquí hay algo muy importante. Dice que mandó un viento sobre la faz de las aguas. Hay algo que no debemos perder de vista aquí, y vale la pena que mencionemos esto. La palabra hebrea para viento es ruach, pero ruach también quiere decir espíritu. Entonces aquí hay algo más de lo que podemos ver a simple vista. Quizá este no es un viento ordinario. Quizá lo que está sucediendo aquí es que Dios está en un acto de recreación. Cuando digo recreación no me refiero a entretenimiento, sino que Dios está volviendo a crear el mundo. Por medio del diluvio, por medio del juicio del diluvio, Dios regresó a la tierra a su estado original pre-creación. ¿Se acuerda? En Génesis 1:12 nos dice claramente que el espíritu, el ruach, se movía
sobre la faz de las aguas. Antes de que Dios le diera forma y orden y llenara el mundo, la tierra estaba desordenada y vacía. Era un caos acuático, oscuro y demás. Y el Espíritu se posó sobre la faz de las aguas. ¿Y qué sucedió? La tierra empezó a emerger. Bueno, en el diluvio Dios revirtió lo que hizo y llevó al mundo otra vez a ese caos acuático. El mundo terminó después del diluvio ¿cómo? Totalmente cubierto de agua. Ahora Dios está recreando el mundo al pasar este ruaj sobre la faz de las aguas. ¿Qué ocurrió? Nos dice la narrativa. Note usted, por favor. Disminuyeron las aguas. Empezaron las aguas a ceder. Número 2, Dios cerró la llave. Cerró las fuentes de abajo y las fuentes de arriba que fueron rotas en el diluvio. Y entonces lo que tenemos aquí también es una alusión a la creación. ¿Por qué? Porque en sentido inverso, lo que Dios está haciendo aquí es lo mismo que sucedió en la creación. Dios separó las aguas de las aguas de arriba de las aguas de abajo, y la tierra entonces emergió. Dios entonces estaba recreando el mundo, manteniendo su promesa. Y entonces, amados hermanos, el arca, nos dice el versículo 4, reposó sobre los montes de Ararat, lo que corresponde ahorita a Turquía oriental, Armenia, Azerbaiyán, el noroeste de Irán. No sabemos exactamente en cuál de esos montes el arca quedó, pero el arca finalmente reposó allí. Bueno, hermanos, Dios le cumplió la promesa de salvación. El arca reposó segura sobre esos montes. Dios guardó su palabra. Dios protegió a Noé y a su familia y a los animales que estaban con él del terrible juicio del diluvio. Ahora bien, amados hermanos, Dios nos prometió a los creyentes en Cristo salvación. Pero salvación no del juicio del diluvio. Nos prometió salvación de un juicio mucho peor, el juicio venidero, el juicio final, cuando Dios derramará su ira sobre la humanidad impenitente, rebelde, pecadora. Dios nos ha prometido entonces que aquellos que confían en Cristo Jesús son salvos de la ira venidera. Y Dios siempre ha cumplido sus promesas, y la promesa que nos ha hecho a nosotros los creyentes es una promesa que Él también nunca ha de romper, como dice el escritor de Hebreos. Si tiene su Biblia frente a usted, vaya conmigo por un momento a la carta a los Hebreos, capítulo 6, comenzando en el versículo 10, donde se dice lo siguiente: porque Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Estos cristianos a quienes el autor les escribe esta carta originalmente estaban empezando a pasar por sufrimiento y persecución, y entonces Él les escribe para animarles a perseverar en la fe, y les dice: Dios no es injusto para olvidar el servicio de ustedes a Él y a otros en la iglesia. Y luego dice así: pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. A veces los cristianos podemos dudar de la palabra de Dios, dudar de las promesas de Dios, y podemos empezar a perder la esperanza que tenemos, sobre todo cuando pasamos por sufrimiento, por dificultad, cuando pasamos por situaciones difíciles. Sin embargo, el autor le dice a su audiencia: deseamos que ustedes tengan plena certeza de la esperanza hasta el fin, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y pone un ejemplo aquí, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa.
Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Usted sabe, cuando era niño, para garantizar su palabra decía: que se muera mi mamá, ¿no? Te lo juro por mi madre, ¿no? Entonces uno jura por alguien superior. Y dice, dice aquí: los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Cuándo te creían tus amigos? Cuando decían que se muera mi mamá, ¿no? Cuando decían, ok, si estás diciendo la verdad, ¿no? Bueno, así te creían. Te lo juro por mis hijos, dicen las señoras. Jamás juran por su esposo, no sé por qué, pero bueno. Y entonces dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Qué promesa? La promesa: yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. La promesa de salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, niños, eso quiere decir que no cambia, de su consejo, interpuso juramento, como si Dios necesitara jurar para probar su palabra, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El autor dice: para que nosotros tengamos un fortísimo consuelo. ¿Quiénes? Nosotros, los que huimos por salvación, aquellos de nosotros, dice él, que hemos acudido por salvación, no al arca de Noé, sino aquellos que acudimos por salvación a Cristo Jesús. Aquellos que hemos acudido por salvación a Cristo Jesús, dice que tengamos un fortísimo consuelo de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual es como un ancla segura. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Está diciendo que Dios ha jurado, y como si Él necesitara jurar para confirmar la veracidad de su palabra, ha jurado que aquellos que ponen su confianza, que depositan su confianza, que le entregan su vida entera a Jesucristo, Dios ha jurado que les ha de salvar de la culpa, de la pena, de la condenación, del pecado, que les ha de salvar de la ira venidera, y que el Señor les dará vida eterna en el nombre de Jesucristo. Y Dios nunca va a olvidar su promesa. Su promesa es fiel y permanece fiel. Sí, creyente, yo sé que tal vez por las circunstancias que estás viviendo pareciera como que Dios te ha olvidado, que Dios ya no se acuerda de ti. Pero déjame decirte algo: nada en tu vida sucede por casualidad. La situación en la que tú te encuentras ahora no es arbitraria. Dios está en pleno control. Él sabe exactamente dónde estás. Como dice Steve Lawson en las citas que pusimos en el boletín, Dios conoce todo lo que puede conocerse o debe conocerse acerca de ti. Todos tus cabellos están contados. Dios sabe de tu situación. Dios no se ha olvidado de ti. Y ciertamente Dios no se ha olvidado de la promesa que te hizo cuando te dijo que tendrías salvación en Cristo Jesús. Nunca te prometió salvarte de todos tus problemas. Nunca te prometió que Él pagaría todas tus deudas. Ni tampoco te prometió que siempre tendrías salud y que nunca sufrirías. Pero lo que te prometió es que tú, si pones tu confianza en Cristo, eres salvo para siempre. Para siempre. Así entonces, la primera implicación de la verdad de que Dios fielmente guarda su pacto es que Dios siempre se acordará de nosotros. Número 2, ya que Dios fielmente guarda su pacto, debemos nosotros pacientemente esperar en sus promesas. Pacientemente esperar en sus promesas. Versículos del 6 hasta el 17. Bueno, notamos nosotros que se dice ahí en el versículo 6 del capítulo 8. Se dice lo siguiente:
Sucedió que al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho, y entonces Noé empieza a hacer unas pruebas. Primero envía un cuervo, luego envía una paloma. Conocemos quizá la historia. ¿Por qué envía un cuervo primero? Bueno, el cuervo, un animal más grande, más resistente. La paloma, por supuesto, no tan fuerte, no tan resistente como el cuervo. Moisés es inteligente, sabio. Noé es inteligente, sabio, y también observa el mismo cuidado que Dios tiene para con su creación. No iba a arriesgar inútilmente a una paloma. Él no dijo, total, pues aquí hay otras más. No, sino que él se asegura de que primero hubiera las condiciones antes de enviar a la paloma. Por cierto, la Biblia dice que Dios se acordó no solo de Noé, sino de los animales que estaban con él. Dios ama y cuida de su creación. Ahora, y ustedes saben lo que ocurre con esta historia. Finalmente la paloma ya no regresa. Noé estuvo enviando la paloma en intervalos de 7 días. Finalmente ya no regresa, señal de que ya había tierra seca. Ahora, en esta sección hay una palabra, una frase clave. ¿Cuál es la frase clave? Es la siguiente: Noé esperó. Noé esperó, al menos así lo dice en el original. Y Noé esperó. Y Noé esperó. Esperó aún otros 7 días. Esperó Noé. ¿Qué es lo que esperaba Noé? Bueno, el versículo 13 nos da un dato preciso, nos da fechas, y esto nos habla de que esto no es un mito, no es una leyenda, no es un cuento folclórico, es algo que sucedió en la historia. Y nos dice el versículo 13, ¿sí?, que Noé había esperado pacientemente, es lo que se implica ahí, casi otros 2 meses, hasta que ya la tierra estaba completamente seca. Se nos dice, según dice el versículo 14, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. ¿Qué es lo que esperaba Noé? ¿Qué estaba esperando Noé? Estaba esperando por la palabra divina, por la orden de Dios de desembarcar. Esperaba que Dios le dijera que ya era seguro para desembarcar. Ya de acuerdo al versículo 14, en este punto habían pasado entre 370 y 378 días, según contemos aquí las cifras que se nos dan. Es decir, más que un año entero Noé había estado esperando en el arca. ¿Se imagina usted un año entero confinado con animales, entre heces fecales y otras situaciones allí? Noé esperando pacientemente. No vemos a Noé aquí diciéndole a sus hijos, bueno, a lo mejor tenemos que construir una balsa y nosotros ir a ver si hay tierra seca, tenemos que hacer algo porque tal vez Dios ya se olvidó de nosotros. No, Noé esperó pacientemente en las promesas de Dios. ¿Sabe usted? El pueblo de Dios una y otra vez fracasó precisamente por no saber esperar, por no poder esperar. Abraham es un ejemplo. Sí, el padre de la fe, Abraham. Dios le prometió un hijo, pero él vio sus circunstancias y dice, bueno, yo ya estoy viejo, mi esposa también, y además es estéril. Y según nos dice el apóstol Pablo, aún así Abraham creyó, pero pasó el tiempo y no había hijo. Entonces su mujer Sara le dice palabras más, palabras menos. Entre líneas leemos esto: quizá hay que ayudar al Señor aquí. Quizá nosotros tenemos que tomar el asunto en nuestras manos. Duerme con mi sierva Agar, y así entonces Dios va a cumplir su palabra. Y todos sabemos que hasta el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias de la impaciencia de Abraham, motivada por falta de confianza en las promesas de Dios. Una y otra vez en la Escritura hay ejemplos
del fracaso por no esperar. Nosotros también. Yo una y otra vez he fallado por no saber esperar. Vaya, de por sí he batallado y el Señor me está sanando de un carácter impulsivo. A veces mi boca no se conecta con mi cerebro, o a veces mis acciones son impulsivas. Y muchas veces por no saber esperar. Recuerdo muchas veces de chico, entrábamos a una tienda y veía un juguete y yo quería este juguete, ¿no? Y mis papás me decían, ¿por qué no esperas mejor a la otra tienda? No, yo quiero este. No, mira, ¿por qué no? Es que yo quiero este. Y entonces, bueno, compraban mi juguete, llegamos a la otra tienda y había otro mejor, uno más grande, más bonito, más atractivo, más de moda, qué sé yo. Y entonces yo decía, quiero este juguete. Y me decían, lo siento mucho, pero ya te compramos tu juguete, por no saber esperar. Y ese es un ejemplo menor de lo que estoy tratando de decir aquí. También me he metido en otros problemas por no saber esperar. Me imagino que usted también. Y sobre todo cuando se trata de confiar en lo que el Señor ha dicho. Espera en el Señor. No quieres esperar, te casas con un inconverso, con un incrédulo, y luego tienes problemas. Espera en el Señor, mira, todavía no es el tiempo, y ahí vas. Espera en el Señor, confía en Él. Yo sé que a veces la espera es muy difícil. Aún los salmistas decían una y otra vez, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Salmo 40, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Es el clamor del pueblo de Dios a veces, porque Dios parece olvidar a su pueblo. Salmo 89, ¿se habrá olvidado el Señor de las misericordias que juró a David? El pueblo en el exilio, Jerusalén destruida, el templo destruido. ¿Se olvidó el Señor de las promesas que le hizo a David, su siervo? Y usted quizá ahora está enfrentando alguna situación, quizá enfermedad, quizá problemas, quizá dificultades en la casa, en el trabajo, etcétera. Quizás has orado por mucho tiempo por tu cónyuge y no hay respuesta. Has orado, le has rogado al Señor que te quite esa enfermedad y no hay respuesta. Y entonces empiezas a sucumbir a la impaciencia y empiezas, por supuesto, también a caer en desesperación y decides tomar el asunto en tus propias manos, en lugar de decir como el salmista, pacientemente esperé al Señor y Él me libró del pozo de la desesperación. Hemos fracasado, el pueblo de Dios ha fracasado, todos excepto Jesús. Después de 40 días de haber ayunado, 40, y note usted aquí la similitud, 40 días de prueba, Jesús hambriento y sediento. El diablo vino y le ofreció alivio inmediato, pero Jesús dijo que era más importante obedecer la palabra de Dios. Yo voy a confiar en la palabra de mi Padre. Voy a confiar en las palabras que han salido de la boca de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos usted y yo? No es nada más un asunto de decir, bueno, desde ahora en adelante voy a ser más paciente. No, porque usted sabe, conoce su condición. Usted sabe que todavía es pecador y que es débil y que es frágil y que usted todavía, como yo, lidia con los restos de incredulidad en su vida. Y quizá en este punto, quizá ya dejó de orar, porque quizá Dios se ha olvidado de mí. Quizá para este punto usted ya decidió tomar las cosas en sus propias manos. El llamado entonces es, por supuesto, a rogar al Señor por su gracia. Rogar que Cristo Jesús viva su vida en nosotros. Que nuestro Señor Jesucristo nos dé el poder para ser capaces de esperar, aún en la noche oscura del alma, aún en tiempos de dolor y de adversidad, poder esperar en el Señor. Todas tus amigas ya se casaron, tú no. Espera en el Señor, ¿sí? Otros ya tienen por aquí y por allá lo que tú siempre has querido. Espera en el Señor. Ruégale al Señor que te permita esperar en sus promesas.
Hemos entonces visto dos implicaciones de esta verdad de que Dios siempre guarda sus promesas. Quizá Dios tarde desde nuestra perspectiva en cumplir, pero Dios siempre es fiel a sus promesas. Por eso debemos tener seguridad de que Él se va a acordar de nosotros. Por eso también debemos esperar pacientemente, pero hay algo más, una cosa más aquí. Porque Dios, o ya que Dios fielmente guarda su pacto, debemos adorarle. Debemos adorarle. Vea usted lo que dicen los versículos 18 al 20 de Génesis 8. Entonces salió Noé y sus hijos, una vez que Dios le dio la orden, después de más de un año de estar en el arca, salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Dios está repoblando la tierra, y aquí el orden es el orden inverso al orden de la creación. Primero las aves creó Dios, luego las bestias, luego el hombre. Aquí entonces noten, sale el hombre, las bestias y las aves, pero Dios está otra vez, había decreado el mundo, ahora lo está recreando y lo está repoblando. Pero algo sucede aquí. ¿Qué es lo primero que Noé hace al salir del arca? ¿Qué es lo primero? Versículo 20 nos dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Lo primero que Noé hizo al salir del arca fue construir un altar y ofrecer un holocausto. Es decir, lo primero que hizo fue adorar a Dios. Adorar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hizo tal cosa? Bueno, porque Dios le guardó seguro a través de las aguas del juicio del diluvio, porque Dios le salvó a él y a su familia de su ira santa en contra del pecado, porque halló favor y gracia ante los ojos de Dios, porque Dios tuvo misericordia. Y como responde Noé, responde adorando a Dios, ofreciendo un holocausto. La primera mención de la palabra altar y holocausto aquí, los israelitas que leyeron esto por primera vez entenderían perfectamente lo que estaba sucediendo aquí. Un acto de adoración, un acto de consagración al Señor al ofrecer el animal completo en sacrificio. Algunas ofrendas permitían a los sacerdotes quedarse con la rachera, con el tibón o con algo ahí, ¿no? Pero el holocausto no. El holocausto, ahí se ofrecía todo el animal, y todo el animal era quemado en un símbolo de consagración de la vida entera a Dios. Pablo dice estas palabras en Romanos 12:1. Así que, dice, así que les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Dios había tenido misericordia de Noé y su familia y les salvó del juicio del diluvio. Pablo dice: así que, hermano, les ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué misericordias? Las cuales él ha descrito por 11 capítulos en la carta a los Romanos. Sus misericordias en Cristo al salvarnos de nuestros pecados, al escogernos para ser objeto de su misericordia. Él dice: tendré misericordia del que yo tendré misericordia. Y a Dios le plugo tener misericordia de ustedes, dice Pablo. A la luz de las misericordias de Dios en Cristo, les ruego que respondan como, que presenten que sus cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué quiere decir? Que vayas a casa, construyas un altar y te inmoles a ti mismo, te quemes a ti mismo. Absolutamente no. Por supuesto, Pablo está pensando en el sacrificio del holocausto. Lo que Pablo está diciendo es esto: a la luz de las misericordias, de las grandes misericordias de Dios para con nosotros en Cristo, ¿cómo has de responder, creyente, en adoración? Ofreciendo tu vida entera como un sacrificio no muerto, vivo. Es decir, que vivas tu vida para la gloria de Dios, que cada aspecto de tu vida sea vivido para la gloria de Dios. Es decir, que ustedes y yo, creyentes, podamos vivir unas vidas doxológicas, vidas de adoración. Es decir, tu vida entera, ya sea entretenimiento, ya sea descanso, ya sea trabajo, ya sea estudios, tu vida sexual, tus finanzas, todo sea ofrecido a Dios
como una ofrenda. Toda tu vida debe ser un servicio de adoración. Pablo dice, esta es la respuesta lógica, es lo que compete, es lo que sigue al haber experimentado en tu propia vida las grandes misericordias de Dios. Es así como el cristiano debe responder. ¿Por qué? Porque Dios nos salvó, no por medio de un arca, Dios nos salvó por la cruz de su Hijo Jesucristo. Y la respuesta entonces es o debe ser una respuesta de adoración. Te pregunto si tu vida entonces está siendo ofrecida a Dios, tu vida entera, o hay aspectos de tu vida que no son vividos para la gloria de Dios. Piensa en las grandes misericordias que Dios ha tenido para contigo. Piensa en cómo Dios no solamente mostró su misericordia al salvarte de tus pecados, pero cuántas veces Dios ha tenido misericordia de ti. Cuántas veces te ha librado de las consecuencias de tus decisiones erróneas, tercas, impulsivas. Cuántas veces Dios te ha sanado de enfermedades. Cuántas veces Dios te ha rescatado del hoyo. Cuántas veces Dios te ha librado de la muerte. ¿Estás respondiendo a su misericordia, viviendo vida como un sacrificio vivo? Esa es una pregunta para todos nosotros. Por supuesto, el sacrificio que Noé ofreció ahí y todos los demás del Antiguo Testamento apuntaban al verdadero sacrificio, al sacrificio que nos libra de nuestros pecados, el sacrificio de la vida santa, perfecta e inmaculada de Cristo Jesús. Bueno, esta mañana hemos aprendido que a pesar de que en ocasiones desde nuestra perspectiva parece que Dios se ha olvidado de nosotros, hoy hemos aprendido que no es así, porque Dios es un Dios que siempre recuerda, siempre se acuerda de su pacto, siempre guarda su palabra. Por lo tanto, entonces, nuestra respuesta debe ser esperar pacientemente en sus promesas. Aprendimos entonces 3 implicaciones de esta verdad de que Dios es fiel a su pacto. La primera es que debemos estar seguros de que Él siempre se acordará de nosotros. La segunda es que usted y yo debemos esperar pacientemente cuando la promesa de Dios parezca tardar y parezca no cumplirse. Y la tercera es que nuestra respuesta a su misericordia, la respuesta al hecho de que Él es fiel a su pacto, debe ser adoración. Así entonces, el llamado es para todos aquellos de ustedes que todavía no han creído en Cristo, que todavía no le han entregado su vida a Cristo. Dios, te escucha bien, Dios se acuerda de aquellos en pacto con Él, aquellos que están en una relación con Él. Nunca les va a olvidar. Yo te llamo en el nombre de Jesucristo a que este mismo día tú puedas platicar con alguien acerca de qué significa ser un cristiano, un creyente. ¿Qué significa estar en una relación con Cristo? Podemos hablar de esto hoy mismo o cuando tú quieras. Pero todos los creyentes que estamos aquí, no importa cuál sea tu experiencia, si Dios se acordó de Noé, Dios también se acuerda de ti. Que Dios bendiga su palabra. Amén.